Buenos días, chicos, buenos días. Buen día, Buenos días, doctor. doctor Cata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Te voy a pasar el host, ¿ya? Ya, doctor, no hay problema. Buenos días, doctor. Buenos días, Brian. Buenos días. Bien, en un momento iniciamos, como quedamos un par de minutos para que se integren sus demás compañeros.
Bien, buenos días con todos, apreciados alumnos. Vamos allá a dar inicio a esta sesión que tenemos programada para el día de hoy, en la cual vamos a tocar un tema de terapéutica acerca del abordaje terapéutico de lo que son asma, EPOC y disnea. Bueno, para ir iniciando, eh, recordemos pues que cuando nosotros nos encontramos con un paciente de este tipo, ¿no? Que lo vemos que lo están inhalando o nebulizando, pues automáticamente se nos viene a la mente el síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Que ese sería el diagnóstico clínico, diagnóstico sindrómico, que siempre les digo, ¿no? Y dentro de ello, pues, dentro del síndrome obstructivo bronquial está pues el asma, que es más de niños, de gente joven, ¿no? Con algo de atopia o antecedentes alérgicos. Y el EPOC, ¿no? EPOC que generalmente lo planteamos en gente mayor de 40 años con algún factor de riesgo de toxicidad al pulmón, ¿no? Como son los contaminantes. Pero en ambos casos, claro que hay otras patologías dentro del síndrome obstructivo bronquial que a veces hay que considerarlo como diagnóstico diferencial, ¿no? Llámese, por ejemplo, la bronquiolitis obliterante, llámese las bronquiectasias, y en algunos casos, pues los cuadros cardíacos como edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas patologías, pero las más comunes dentro del síndrome obstructivo bronquial que requieren manejo con inhaladores son estos dos, ¿no? Y es probablemente lo que más van a ver en su práctica como médicos generales. O bien un asma estable o en crisis, o bien un EPOC igualmente estable o exacerbado, ¿no? Entonces, en el asma, pues, está el asma estable, ¿no? Y la crisis asmática. Y en el EPOC, algo similar, está el EPOC estable y el EPOC exacerbado. Antes de hablar de cada una de estas patologías, quiero mencionarles que estas dos guías ayudan mucho para orientarse, para manejo de pacientes a nivel de atención primaria y de especialidad incluso, ¿no? En el caso para el asma, tenemos al GINA, ¿no? Al GINA, el cual está actualizado al 2021, ¿ya? Al 2021. En caso del EPOC, pues contamos con esta guía de la GOL, ¿no? Del siglo GOL, ahí está, ¿no? Que está actualizada a este año, a 2022, ¿no? Y lo cual los invito a leer para que puedan afianzar, profundizar lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, antes de hablar acá de cada enfermedad, ¿no? Quiero mencionar los medicamentos, ¿no? Porque muchas veces descuidamos eh, el manejo de los medicamentos y estamos dando dosis subóptimas o al revés, dosis de forma excesiva. Entonces, uno de los inhaladores más conocidos, más usados, son los llamados broncodilatadores de acción corta, ¿no? Que en las guías lo van a mencionar como SABA o como SAMA, ¿no? Estos broncodilatadores de acción corta, ¿no? Llámese el salbutamol, ¿no? O llámese el ipratropio, ¿no? El salbutamol es el representante de los medicamentos SABA, ¿no? Agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, de acción corta. En cambio, el ipratropio es el representante de los medicamentos llamados SAMA, ¿no? Agonistas muscarínicos de acción corta. Entonces, van a escuchar muchas veces, ya está con SABA, ya está con SAMA, está con SABA más SAMA. Entonces, cuando hablemos de SABA, mentalmente estamos refiriéndonos a quién, al salbutamol, que viene en esta presentación, que viene en esta presentación, ¿no? De 100 microgramos por cada puff o por cada inhalación, ¿ya? Y el ipratropio viene de 20 microgramos por cada puff, ¿ya? Por cada puff o cada dosis, ¿ya? Entonces, SABA, salbutamol, de acción corta.
Sama y pratropio, que también es un broncodilatador de acción corta, ¿no? Bueno, hay varias presentaciones, acá viene de 250 dosis, y acá viene, por ejemplo, el salbutamol de 200 dosis. Eso es un variable, de acuerdo a al laboratorio que lo fabrica, ¿ya? Saba y Sama. Acá tenemos, pues, el salbutamol, ¿no? Porque terbutalina casi no usamos, ¿ya? Este, eh, el salbutamol, vamos a hablar un poquito de salbutamol, puede venir, bueno, suele venir en inhalador presurizado o de polvo seco. En ambos casos, la concentración es de 100 microgramos por puff, por inhalación, ¿no? Como bien lo dice su nombre, su grupo medicamentoso, agonistas metalérgicos de acción corta, y por ello tienen un inicio de acción rápido, a los 3 o 5 minutos, y su máximo efecto se ve alrededor de la hora y media. Pero el salbutamol tiene una duración que va hasta 6 horas. Entonces, sería un poco ilógico indicar salbutamol cada 12 horas, ¿no? O salbutamol cada 24 horas. Sería ilógico, ¿no? Generalmente el salbutamol lo indicamos cada 6 horas, en algunos casos cada 8 horas, pero ya cada 12 como que no encaja, ¿no? Por este tiempo, por este dato, ¿ya? Entonces, salbutamol es el representante del SABA. SABA. Inicia a los 3 a 5 minutos y su efecto máximo a la hora y media y suele demorar todo su tiempo de acción por medio de 6 horas. Ese es el salbutamol. ¿Dónde vamos a usar el salbutamol? Generalmente en los cuadros descompensados, ya sea el asma descompensado que en crisis o ya sea en el EPOC que está exacerbado. Entonces, en la crisis asmática, bueno, evaluamos al paciente, diagnosticamos asma, si tiene antecedentes de asma, pues vemos si está en crisis, ¿no? Recordarles, pues, que la crisis asmática puede ser leve o moderada o puede ser grave. ¿Cuándo será grave? Pues cuando al paciente lo veamos que habla entrecortado, ¿no? Que habla entrecortado, por palabritas. No puede hablar frases completas. Está taquimneico, con más de 30 respiraciones por minuto, ¿no? Está que desatura, ¿no? Al aire ambiente, menos de 90. Entonces, con esos 3 datos ya podemos decir, es una crisis asmática grave. ¿Con cuáles? Con hablar entrecortado, está taquimneico y está desaturando, ¿no? O suficiente que ya esté desaturando para plantear una crisis asmática grave, ¿ya? Y lo que si no tiene eso, pues será una crisis asmática leve moderada. Bueno, esta guía de Gina recomienda que cuando tenga un paciente con un cuadro grave, iniciar SABA, o sea, salbutamol, iniciar SAMA con hipratropio, ¿no? Darles oxígeno, corticoide sistémico en endovenoso o en vía oral y referir a un centro hospitalario. Ya no manejarlo en un policlínico, ya no manejarlo en una posta de salud o centro de salud, sino referir a un hospital para que tenga emergencia 24 horas y observación y internamiento en los casos graves de crisis asmática. En cambio, en la crisis leve moderada, se recomienda iniciar tratamiento con SABA, o sea, con salbutamol, bueno, su corticoide y su oxígeno en casos de satura, ¿ya? Y se reevalúa a la hora, ¿ya? Entonces, en la crisis asmática, ¿dónde vamos a usar los broncodilatadores de acción corta? En los dos, ¿no? En la crisis asmática severa o grave y en la crisis asmática leve moderada. Pero una cosita, miren cuánto debe usarse de inhalación con salbutamol o SABA. De 4 disparos hasta un máximo de 10 disparos o inhalaciones con inhalador dosis media, presurado, con aerocámara.
¿ya? Entonces, en una crisis asmática leve moderada, igual en la grave, se indica de 4 disparos, 4 puff, hasta 10 como un máximo, cada 20 minutos durante una hora. Es decir, que en una hora debe recibir 3, este, 3, momentos de inhalación, ¿no? O sea, llega el paciente, lo evalúo, diagnostico que es una crisis asmática no grave si quiere, o sea, leve o moderada, y le indico salbutamol de 100 microgramos, 4 puff con aerocámara cada 20 minutos. Entonces, la enfermera va a venir, va a poner su aerocámara en el paciente, va a colocar el inhalador y le va a dar 4 disparos para que el paciente haga las inhalaciones. ¿Ya? Ahora, termina ahí, pasan 20 minutos, otra vez lo mismo. Termina ahí, otros 20 minutos y otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, cada 20 minutos durante una hora. Ese es el salbutamol. Además, se puede agregar prednisolona o prednisona, ¿ya? En vía oral, ¿ya? A esta dosis recomendada. Y si es que desatura, ¿no? Oxígeno. ¿Cuál es el objetivo de ponerle oxígeno? No es que sature 98, 99. No es suficiente que se mantenga en 94 a 96. ¿Ya? En el adulto. En el niño es diferente. En el adulto, ¿no? 94, 97, incluso a 96 es un objetivo para poner oxígeno. Entonces, no desesperemos, el paciente está con 95, está relativamente tranquilo y aumentamos el oxígeno, ¿no? ¿Ya? En la crisis asmática leve moderada, iniciamos sus inhalaciones, su corticoide y si fuera necesario oxígeno y lo evaluamos a la hora, ¿ya? A la hora. Como acá dice, ¿no? Evalúe la respuesta al cabo de una hora. Obviamente antes, si es que vemos que el paciente se descompensa o no mejora, ¿ya? Y de ahí actuamos si mejora o no mejora. Si no mejora, pues lo referimos, ¿ya? Lo refieren de su policlínico o de su posta, o si centro de salud, lo refieren a un centro hospitalario. Y si mejora, se da el tratamiento para la casa, ¿ya? Se le da de alta y da el tratamiento para la casa. Entonces, mínimamente un paciente con crisis asmática leve moderada debe estar en un centro de salud en promedio una hora, hora y media, para iniciar tratamiento y evaluarlo a la hora. ¿Ya? Con esto. Con salbutamol, con corticoide sistémico. Si no tienen prednisolona, pueden iniciar prednisona. Y si el paciente tiene algún tipo de intolerancia oral, pueden ponerle corticoide endovenoso. Su oxígeno si fuera necesario y evalúan a la hora. Si a la hora hay mejoría, no requiere oxígeno, está más tranquilo, han disminuido los sibilantes, puede hablar más seguido, más tranquilo, entonces se le da de alta. Y si no mejora, empeora. Como ven aquí, en la crisis asmática leve moderada, no está indicado el ipratropium, ¿ya? ¿Dónde viene a tallar el ipratropium? Aquí. Cuando no responde al salbutamol, se le agrega ipratropium, ¿ya? Siendo una crisis leve moderada que no responde al salbutamol, se le inicia ipratropium. O si desde que llegó es una crisis grave, se le inicia igual SABA más ipratropium, ¿ya? Entonces, igual, si fuera una crisis grave, lo mismo. ¿Cuánto de salbutamol vamos a indicar? Al menos 4 disparos, ¿ya? Por cada vez que lo van a inhalar. 4 puff cada 20 minutos por una hora. Es decir, en la primera hora, 3 veces. Le agregamos ipratropio, ya vamos a ver cuánto es la dosis, ¿ya? En, y lo referimos con su oxígeno y su corticoide en vía oral o endovenoso. Y lo referimos. Si ya estamos en hospital, nos van a referir, pues no. Tendrán que hacer el manejo. Ya se hace el manejo con su SABA, salbutamol, ipratropios, su oxígeno, su corticoide sistémico y de repente hay que hacer otros estudios para ver que no tenga algo más. De repente es una crisis asmática grave descompensada por otra causa, una neumonía, de repente por ahí un neumotórax, ¿no? Que se le puede encontrar.
Y como crisis grave hay otros tipos de medicamentos que se pueden usar, pues, ¿no? Incluyendo incluso el sulfato de magnesio. Entonces, ese es el manejo de la crisis asmática en un policlínico, en una posta o en un centro de salud. Primero, saber que es asmático, ¿ya? Primero, saber que es asmático. Y luego definir, ¿es grave o no grave? A veces es difícil distinguir entre leve y moderada, pero al menos pongan grave, no grave. ¿Cuándo es grave? Cuando habla entrecortado, o sea, está disneico o disneica, cuando hay taquimia, más de 30, y cuando desatura, ¿no? Aparte pueden ver si tiene musculatura accesoria, si está taquicardia, ¿ya? Pero paciente que desatura a frío ambiente ya está en una crisis grave. O de repente tiene 92, 93 saturación, pero está disneico, que no puede hablar, porque está taquineco, también es una crisis grave. Entonces, crisis grave no se maneja en postas, ¿no? No se maneja en policlínicos, salvo pues que estén en la punta del cerro, ¿no? Donde el paciente no quiere irse al pueblo, como llaman ellos, tienen que hacer manejo ahí, pues, ¿no? Pero lo indicado es que una crisis grave debe ser referido a un centro hospitalario. Y no lo refieren pues de la puerta de la posta, ¿no? Hay que hacer un manejo inicial, como ya les digo, con salbutamol, con ipratropium, su oxígeno e iniciar el corticoide sistémico y lo refieren. Una crisis grave. Y la crisis no grave, su salbutamol, 4 puff cada 20 minutos por una hora, su corticoide, si fuera necesario oxígeno, y se evalúa la hora para definir si lo hago quedar o si lo refiero a un centro hospitalario. ¿Ya? Entonces, como ven, el hipratropio entra en la crisis asmática, pero grave, o en la crisis asmática no grave, pero que no responde al salbutamol. Ese es en la crisis asmática, ¿ya? Y en el EPOC, también el EPOC se puede descompensar. Ya no se llama EPOC, crisis de EPOC. No se llama crisis de EPOC, se llama EPOC exacerbado. Entonces, en el EPOC exacerbado hay una serie de medicamentos que se pueden usar. Broncodilatadores, corticoide sistémico, antibióticos si fuera necesario, ventilación no invasiva, este, como tratamiento. Pero hablando de los inhaladores, en el EPOC exacerbado están indicados los broncodilatadores de acción corta, ¿no? Miren que dice acá. En los broncodilatadores está indicado en todos los enfermos aumentar la dosis que estaba usando o aumentar la frecuencia de los inhaladores de acción corta, ¿ya? De acción corta. ¿Qué recomienda? Administrar un SABA. ¿Qué es un SABA? Salbutamol, que puede o no puede agregarse SAMA, es decir, ipratropo, ¿ya? Ipratropo, ¿ya? También se puede usar, al igual que en la crisis de asma, un espaciador o una aerocámara. Entonces acá recomienda en caso de necesidad de utilizar un espaciador o aerocámara. También se puede nebulizar, ¿no? No he hablado mucho de la nebulización porque en estos tiempos de pandemia casi no estamos usando. Entonces, al igual que en la crisis de asma, en el EPOC exacerbado, se recomienda mejor usar un aerocámara, un espaciador. ¿Ya? ¿Cuánto de, de salbutamol y cuánto de ipratropio van a usar? Lo mismo, ¿ya? Al menos de salbutamol 4 disparos, ¿ya? Y de ipratropio se puede agregar o no se puede agregar desde un inicio en el EPOC exacerbado, ¿no? Y se puede usar igual, hasta 4 a 8 disparos. Algunos recomiendan a partir de 2, ¿no? Pero lo más usado es 4 disparos eh, eh, hasta 8, ¿ya? Por cada vez que se inhala. Aparte de los broncodilatadores de acción corta como el salbutamol con o sin ipratropio en el EPOC exacerbado, se puede usar o se debería usar corticoide sistémico, ¿ya? Corticoide sistémico, con, acá recomienda por ejemplo prednisona, ¿no? Casi igual que en la crisis asmática, 40 miligramos, ¿no? No se olviden que la prednisona se indica en la crisis de asma y en el EPOC exacerbado de 0,5 miligramos por kilo de peso a 1 miligramos por kilo de peso con un máximo de 50 miligramos, ¿no? Y si no tolera o de repente no dispone, se puede usar la vía endovenosa.
¿Por qué recomiendan en la crisis asmática corticoide vía oral? ¿No? Y también acá. Porque se ha visto en los estudios que ya sea vía oral o endovenoso tiene el mismo efecto, ¿no? Los dos son los dos tienen buena respuesta, igual respuesta. Entonces, en el EPO exacerbado, broncohilatadores, salbutamol con o sin hipertropio, tu prednisona o hidrocortisona endovenosa o metilprednisolona o dexametasona. Su antibiótico en la mayoría de pacientes, porque el EPO exacerbado, lo más común es que sea exacerbado por una infección que puede ser viral, pero lo más común es que sea bacteriana. ¿Cómo me doy cuenta que es bacteriana? Porque empieza a cambiar el esputo de blanco a verde o amarillo, empieza a aumentar la cantidad de esputo que presenta, ¿no? Con características purulentas, y la disnea se empieza a aumentar. Entonces, no olviden pues que en el EPOC lo usual es que tenga expectoración, tos y disnea, ¿no? Eso es lo común. Entonces, si el esputo cambia de color a verde o se aumenta en cantidad asociado a mayor disnea o a tos, eso ya son criterios para decir EPOC exacerbado. Entonces, este, está indicado el uso de antibiótico. El uso de antibiótico. ¿Ya? Al igual que el corticoide endovenoso o vía oral, la recomendación del antibiótico es de 5 a 7 días en promedio en el EPO exacerbado. Bueno, ventilación no invasiva no van a manejar en un policlínico, ¿no? De repente en un hospital, sí, ¿no? Ya aquí están las indicaciones, ¿no? Cuando está acidosis respiratoria, es decir, cuando retiene CO2, ¿no? O cuando el pH hace acidosis de causa respiratoria, cuando la disnea ocasiona o se evidencia diestrés, ¿no? Que esté con polimnia, tirajes de músculos accesorios, ¿no? ¿Ya? O cuando hay disociación tóraco-abdominal, también es indicación de ventilación. Y obviamente la hipoxemia que no mejora con el oxígeno, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de la oxigenoterapia en el EPOC exacerbado? No va a ser lograr 95 saturación, no va a ser 98. Lo que se sugiere que en caso de que requiera oxigenoterapia, los objetivos sea de 82 a 92% de saturación, ¿ya? Y peor aún, si es un paciente retenedor de CO2. Suficiente que diga 90, 92, suficiente. Porque no olviden que si le ponemos más oxígeno, va a barrer el CO2 y el CO2, que normalmente para él funciona como gatillo para respirar, no va a haber ese gatillo para que respire y puede entrar en apnea. Y puede empeorar la acidosis respiratoria del paciente. ¿Ya? Bien, entonces ese es el objetivo en el hipoxia exacerbado del oxígeno, de 82 a 92%, salvo que tenga una cardiopatía de fondo, en cual buscamos de repente un 93, 94 de saturación. ¿Ya? Entonces, en el hipoxia exacerbado, al igual que la crisis de asma, se indica broncohilatadores, corticoides sistémicos, vía oral o endovenoso. En el caso del hipoxia exacerbado se puede indicar antibiótico y al igual que en el asma, crisis de asma, el oxígeno que requiere. ¿Ya? Y el hipratropio, de acuerdo a cómo vemos al paciente en el hipoxia exacerbado, se puede iniciar desde un inicio junto con el salbutamol. En cambio, en la crisis de asma, el hipratropio no va a batallar en la crisis de asma grave. Eso en cuanto a broncohilatadores. ¿Qué hay de los corticoides inhalados? ¿No? Corticoides inhalados. Bueno, los corticoides inhalados, los más comunes son estos. La beclometasona, ya no viene de 250, aunque viene también de 125 y de 500. Beclometasona, 250 microgramos por puff o dosis, ¿ya? Tenemos la budesonida, que puede venir de 100 y 200 microgramos por puff, ¿ya? Y la fluticasona, que suele venir de 125 microgramos por puff o por dosis, ¿ya? No se olviden, corticoides inhalados, que suelen ser con estas siglas, lo van a encontrar en las guías, ¿no?
beclometasona de 250, budesonida de 200 y y fluticasona de 125. ¿Ya? Entonces, traten de grabar estos medicamentos porque es lo que van a ver en la parte práctica, ¿no? Que el paciente está con fluticasona o beclometasona y en algunos casos con budesonida. ¿Ya? Entonces, los corticoides inhalados, ¿no? ¿Dónde se van a indicar? ¿En el asma? Sí. Y es más, han habido cambios en las últimas guías del GINA, en el cual los corticoides inhalados, ¿ya? Lo recomiendan desde los inicios del asma leve, ¿no? Incluyendo el asma leve. Porque antes, te decía, si es un asma leve, solamente con SABA condicional, o sea, con salbutamol condicional. En las últimas dos guías del 2019 adelante, el GINA recomienda incluir los corticoides, ojo, corticoides inhalados, incluso en el asma leve, incluso en el asma leve, ¿ya? Porque se ha visto que si solamente se mantiene con salbutamol a un asma leve, puede su pronóstico empeorar, ¿no? ¿Por qué? Porque puede hacer crisis asmáticas fatales, ¿no? O hacer muchas exacerbaciones y que se asocian a muerte. Entonces, se ha recomendado en el asma agregar corticoides inhalados a dosis bajas, ¿no? Eh, en la mayoría de pacientes, incluyendo el asma leve, ¿ya? Y obviamente lo más común en los casos de asma, en la parte diaria, pues son asmas leves o moderadas. Muy poquitos pacientes son asmas graves o refractarios. Entonces, ustedes lo más probable es que se choquen con un asma leve o un asma moderado. Miren lo que dice en la guía acá. Las dosis bajas de corticoide inhalado, cualquiera, puede ser fluticasona de 125, budesonida de 200 o beclometasona de 250. Dosis bajas proporcionan la mayor parte del beneficio clínico para la mayoría de los pacientes. ¿Ya? Obviamente está claro que la respuesta a estas dosis bajas va a depender entre paciente y paciente, ¿no? Varía. Por lo que algunos pacientes van a requerir dosis intermedias, ¿ya? ¿Cuándo va a indicar dosis intermedias? Cuando el asma no se controla, ¿no? Y obviamente asegurando que el paciente está usando el medicamento, porque no olviden que hay mucha resistencia de los pacientes por usar los inhaladores. Y a veces está mal controlado, decimos, y pum, subimos dosis, aumentamos otro medicamento, cuando en realidad el paciente no está usando adecuadamente. Entonces, asegurarnos de que está usando el medicamento y que lo está usando de forma correcta, ¿ya? Cuando no responde a dosis bajas, subiremos a dosis intermedias. Eso es la mayoría de pacientes. Y algunos pacientes, como dice acá, muy poquitos pacientes van a requerir dosis altas de corticoide inhalado, ¿ya? De corticoide inhalado. Entonces, ¿cuándo hablamos de dosis bajas de corticoide inhalado? Dosis baja. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá, beclometasona, que son las siglas de beclometasona, con inhalador dosis media, de presurado. Dosis baja será un máximo 1 o 2 puffs al día, porque la beclometasona viene de 250, no se olviden. Este es para adultos, ¿ah? Para adultos, como dice acá, adultos y adolescentes. Dosis para adultos y adolescentes. Entonces, dosis baja será cuando uso 1 o 2 disparos de meclometasona. O igual, cuando uso 1 o 2 disparos de budesonida, porque la budesonida viene de 200. ¿Ya? Y fluticasona será también dosis bajas cuando use 1 a 2 disparos de fluticasona al día, porque la fluticasona, recuerdan, viene de 125. ¿Ya? Entonces, 1 o 2 disparos al día es dosis baja. ¿Cuándo será dosis altas de beclometasona? Cuando utilicen más de 4 disparos al día, ¿no? Porque viene de 250. ¿Ya? Beclometasona más de 1000 es dosis alta. Budesonida más de 4 disparos al día, dosis alta.
Fluticasona más de 4 disparos al día, dosis alta. Entonces, lo más común es vemos que el paciente se mantiene con 1 o 2 disparos y en algunos pacientes con 4 disparos al día, ya sea de budesonida, de beclometasona o fluticasona. Ya son dosis bajas, dosis intermedias y dosis altas. Entonces, los corticoides inhalados son un medicamento pilar en el tratamiento del asma. Estamos hablando del asma compensado, del asma estable, no de crisis asmática. Estamos en el asma compensado estable. ¿Dónde más vamos a usar los corticoides inhalados? En el EPOC, ¿no? Sobre todo en el EPOC estable, pero en el EPOC estable, a diferencia del asma, la recomendación es que lo guardemos, el corticoide inhalado, para estos casos, ¿no? ¿Ya? Para esos casos. No lo recomienda en todos los grupos de POC, ¿ya? Bueno, si quieren recordar un poquito de los EPOC, recuerden que hay los EPOC los dividimos de acuerdo, si han tenido exacerbaciones durante el año previo que llega, ¿no? O si ha tenido, o si el EPOC es muy sintomático, ¿no? Si el EPOC es muy sintomático, o sea, disnea grado 2, ¿no? Es decir, que no llega a 100 metros, o un CAT más de 10, o sea, muy sintomático, que causa mucha limitación funcional. Si es muy sintomático, sea un grupo B o D. Y si es poco sintomático, ¿no? Disnea grandes esfuerzos, por ejemplo, aquí es disnea pequeños esfuerzos. Si es poco sintomático, será A o C, ¿ya? Y si ha tenido exacerbaciones más de 2 veces en el último año, ¿no? O requirió una exacerbación que requirió estar internado, vamos cruzando, ¿no? Será un COD. Y si ha tenido menos de una exacerbación o una exacerbación moderada que no requiere hospitalización, será un AOB. Entonces, en el paciente que es poco sintomático, ¿no? Solamente tiene disnea grandes esfuerzos y que en el último año no ha tenido ninguna exacerbación o ha tenido una exacerbación pero de manejo ambulatorio, será un grupo A. ¿En ellos qué se puede usar? Un broncohilatador, ¿no? Solamente broncohilatador, como tipo SABA o SAM, ¿ya? En cambio, si es un paciente sintomático, ¿no? Muy sintomático, con disnea a pequeños esfuerzos, reposo o mucha limitación funcional con estos scores, usaremos y no ha tenido el último año ninguna exacerbación, pero es sintomático, o ha tenido una exacerbación a lo mucho, pero que no requirió internamiento, está indicado ya no broncohilatador de acción corta, sino broncohilatador de acción prolongada. Pero uno solo, LABA o LAMA, ¿no? Que ya vamos a ver qué son, ¿ya? Ya, igual en el que está muy, en el que está poco sintomático, pero que ha tenido el último año más de 2 exacerbaciones ambulatorias o tuvo una exacerbación que requiere internamiento, se recomienda LAM. LAM. Y en el grupo D, que son los muy sintomáticos, los que tienen muchas exacerbaciones, pues tienen varias opciones, ¿no? LAMA o LAMA más LAVA o corticoide inhalado más LAVA. ¿Ya? Especialmente cuando es muy sintomático el grupo D. También se ve mucho el tema de los eosinófilos en sangre, ¿no? Que ya vamos a hablar un poco más de eso. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿qué cosa estábamos hablando, muchachos? Corticoide inhalado. Corticoide inhalado. ¿Ya? Ahora hablemos un poquito de los broncodilatadores de acción larga. Broncodilatadores de acción larga, conocidos como LAVA o como LAMA. ¿A quién hace referencia esto? LAVA, agonista beta-adrenérgico de acción larga o prolongada. Agonista beta se refiere al salmeterol, ¿ya? O al formoterol. Formoterol, ¿ya? El salbutamol, perdón, el salmeterol y el formoterol, ¿ya? Entonces, el salmeterol pues viene de 25 microgramos, ¿ya?
Lo usual es que el salmeterol venga asociado a otro medicamento. Y el que no es beta adrenérgico, pero es anticolinérgico, es el tiotropio. Ya no el hipratropio, sino el tiotropio. Este tiotropio es de acción larga, broncodilatador de acción larga. ¿Ya? Entonces tenemos LABA o formoterol o salmeterol. Salmeterol viene de 25 y el formoterol viene de 4.5. ¿Ya? Salmeterol o formoterol. Y en lo que es LAMA, el tiotropio. El tiotropio. Entonces, estos medicamentos de acción larga, como su nombre lo dice, tienen una acción duradera. ¿Ya? Miren hasta cuántas horas puede durar su efecto, ¿no? Duración 720 minutos. Si dividimos entre 60, ¿cuánto será? 12 horas, ¿no? 12 horas. Entonces, el formoterol y el salmeterol tienen un tiempo de acción de hasta 12 horas. Entonces, pueden usar una o dos veces al día, ¿ya? Una a dos veces al día. El salmeterol con el formoterol, ¿ya? En el caso del salmeterol, ¿no? Viene en inhalador presurizado a esta dosis y a esta dosis en polvo seco, ¿no? Que les mencionaba acá, ¿no? Este generalmente viene de 12.5 o de 25, ¿no? Como acá, ¿no? Acá, ¿no? Salmeterol, por ejemplo, aquí viene de 25 con otro medicamento. Y el formoterol, acá viene de 4.5. Entonces, el formoterol suele venir de 4.5 en polvo seco y el salmeterol de 25 en inhalador presurizado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Acá, miren, muchachos, en el tiempo de acción. El formoterol tiene un tiempo de acción parecido al salbutamol, de 3 a 5 minutos. En cambio, el salmeterol demora un poco más en iniciar la acción, de 20 a 45 minutos. Entonces, dirán, doctor, ¿y para qué sirve eso? Mucho sirve, porque el formoterol se puede usar como tratamiento de rescate. O sea, cuando la crisis de asma está presente, ¿no? O en el caso del EPOC, cuando hay una exacerbación de EPOC. Esa es la ventaja del formoterol, que se puede usar como rescate. En cambio, el salmeterol no, se usa de forma pautada, cada 12, cada 24. En cambio, el formoterol lo puede usar como rescate. ¿Ya? Los dos, pero los dos son de acción duradera, hasta 12 horas. ¿Ya? Entonces, esos son los medicamentos broncodilatadores de acción larga. LABA o LAMA. Pero estos medicamentos LABA o LAMA suelen venir asociados a corticoides inhalados, ¿ya? Como les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿no? Ahí está. Este sería un LABA, salmeterol, con un corticoide inhalado de fluticasona en este caso. Este es más para niños, ¿no? Por ejemplo. Acá tenemos el otro corticoide, acá tenemos el otro LAMA, perdón, LABA, formoterol de 4.5, asociado a un corticoide inhalado tipo budesonida. Acá igual tenemos el formoterol, acá está, formoterol con budesonida, que es igual a este, ¿no? Iguales son. Y acá tenemos el salmeterol ya a 25, asociado a fluticasona de 125, ¿no? En los dos casos decíamos que la fluticasona, los corticoides inhalados, al igual que los LABA, tienen un tiempo de acción de hasta 12 horas, recuerden, ¿no? Entonces, este medicamento, por ejemplo, como formoterol en este inhalador, o este otro que tiene formoterol, se puede usar como terapia de rescate, ¿no? En el paciente que está en crisis o está en exacerbación. En cambio, el salmeterol solo se usa como pausado. No se puede usar como tratamiento de rescate, ¿ya? Entonces, lo usual es que el salmeterol y el formoterol vengan asociados a otro medicamento tipo corticoide inhalado, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a usar esas combinaciones? LABA, LAMA o LABA, LABA más corticoide inhalado. Ya le decía uno, en el EPOC,
estable, ¿no? En el EPO estable. Él decía de grupo A, que es poco sintomático y pocas exacerbaciones. Ahí se indica un broncodilatador tipo salbutamol, se puede usar o ipratropium. En el grupo B, que son los más sintomáticos, pero tienen pocas exacerbaciones, se puede usar un formoterol o un salmeterol o un tiotropio, ¿ya? O, en cambio, en el grupo C, que son poco sintomáticos, pero que son exacerbaciones frecuentes, se debe usar un LAMA. ¿Cuál es el LAMA? Tipo tiotropio. Tiotropio. Y en el grupo D, ¿no? Eh, que es muy sintomático, mucha limitación funcional en el paciente, estando estable, ojo, no en crisis, no en exacerbación, que es muy sintomático, pero que es, y además es muchas exacerbaciones frecuentes, está recomendado un LAMA o un LAMA más LAVA, o sea, un tiotropio o tiotropio más salmeterol o formoterol, o un corticoide inhalado, tipo budesonida, tipo fluticasona, tipo beclometasona, asociado a un salmeterol o a un formoterol. ¿Ya? Entonces, eso. Claro, obviamente ustedes de repente llegan a manejar un grupo A o un grupo B, ¿no? Estos casos de muchas exacerbaciones o que son refractarios o muy sintomáticos, lo tienen que derivar, pues, ¿no? Lo tienen que derivar. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a explayarnos un poquito en el asma bronquial, que no está en crisis, ojo. En el asma sin crisis. Ese es el asma estable, por así llamarlo. Entonces, este es el tratamiento inicial. Cuando recién al paciente lo tengo en la consulta y me dice, doctor, sufro yo de sibilantes, de tos, disnea, a veces me da tos por las noches, a veces durante el día, ¿no? Sufro de rinitis alérgica, mi hijo tiene asma, o mi hermano sufre de rinitis alérgica, entonces todo un cuadro compatible con asma, ¿no? O sea, de repente tiene por ahí, o ya le han hecho una espirometría, en el cual se evidencia que hay una respuesta al broncodilatador, más de 12% en el BEF, asma, ¿no? Asma. Entonces, cuando yo quiero iniciar el tratamiento o hago el seguimiento del tratamiento, para adultos, ojo, para adultos y adolescentes, ¿no? Lo recomendado por la GINA es que sigamos la vía 1, esta es la vía 1, la preferida, lo que deberíamos usar, ¿ya? Pero también se puede usar la vía 2, que es esta, ¿ya? Que es la vía 2, que es esta. En caso no cumpla para vía 1 o que no responda a la vía 1, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Se prefiere la vía 1 si es probable que el paciente no cumpla bien con la terapia de control diaria que contenga corticoide inhalado. Incluso si los síntomas son poco frecuentes, ya que reduce el riesgo de afecciones graves y la necesidad de corticoides vía oral. ¿Ya? Obviamente, como les dije hace un momento, hay que estar seguros que estamos frente al asma, pues, ¿no? Que esté confirmado el diagnóstico de asma. Tenemos que controlar los síntomas. La idea del tratamiento es controlar síntomas, modificar factores de riesgo y mejorar la función pulmonar. Asegurarse que esté inhalando adecuadamente, que esté usando el medicamento y de todas maneras se tome en cuenta lo que el paciente quiere, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿qué nos recomienda? Eh, en esta vía 1 se recomienda un medicamento controlador. Aquí se le llama medicamento controlador a los corticoides inhalados generalmente. Y de rescate preferido. O sea, sería un SABA o un salbutamol, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto, miren acá, que el uso de formoterol, que es un LAVA, perdón, LAVA, formoterol, con una corticoide inhalado como rescate, ¿no? Como rescate, miren. ¿Por qué les dije que se puso como rescate un LAVA? Porque el formoterol tiene un tiempo de acción rápido. Esta combinación reduce el riesgo de exacerbaciones en comparación con el solamente salbutamol de rescate. ¿Ya? Miren, y lo recomiendan desde asmas leves, corticoide inhalado con formoterol, ¿no? Corticoide inhalado más formoterol, corticoide inhalado más formoterol, y acá también, ¿no? Entonces,
Los corticoides en el asma están indicados, están recomendados desde asmas leves o poco sintomáticos hasta asma severo. En cambio, en el EPOC estable, ¿no? Los corticoides inhalados se reservan para los grupos D, ¿ya? El corticoide inhalado en el asma se recomienda desde el asma leve, muchachos. Claro, asociado a formoterol, por ejemplo, una forma es corticoide inhalado con formoterol a dosis bajas, o sea, 1 o 2 disparos al día, según sea necesario, ¿ya? ¿Qué significa esto? De que si el paciente está tranquilo, ha estado tranquilo, diagnostico asma, pero me dice que ocasionalmente tiene tos o disnea, entonces ahí puede usar tanto el corticoide como el ABA, lo puede usar como sea necesario, o condicional si me quieren entender, ¿ya? En el paso 1 y paso 2 de la vía 1. Que ese es el asma realmente leve. Miren ¿por qué se llama leve? Síntomas menos de 4 o 5 días a la semana. Poco sintomático, ¿no? En cambio, si ya tiene síntomas la mayoría de días o le despierta por las noches, ¿no? Basta una vez por semana. Se recomienda ya no el corticoide y el LABA según sea necesario condicional, sino de mantenimiento, o sea que lo use sí o sí 1 a 2 veces al día, igual a dosis baja. Y entonces el paso 3 ya indica que el paciente tiene que usarlo de forma pautada, todos los días, cada 24 horas o cada 12 horas, esta combinación. Y el asma 4, el paso 4 ya es para asma grave. El asma grave ya se recomienda lo mismo, corticoide inhalado más LABA, pero de mantenimiento, o sea, ya pautado, pero ya no a dosis bajas, sino a dosis intermedias, ¿ya? De dosis intermedias, ¿no? El asma grave, pues, se caracteriza porque tiene síntomas diarios, o tiene muchos despertares nocturnos, o que la función pulmonar está disminuida, ¿ya? Si está muy sintomático, le inicio esto. Y aparte puedo iniciar corticoides orales por unos pocos días. Claro, esto no van a ver ustedes. Lo más común que ustedes vean pacientes de aquí para el abajo. Asmas leves o asmas moderados. Este es el grueso de la población. Entonces, no olviden, los corticoides inhalados sí se recomiendan en los asmas poco sintomáticos o asmas leves. ¿Ya? Esta es la vía 1. Corticoide inhalado con LABA, tipo formoterol. ¿Cuál es la ventaja del formoterol? Es que tiene acción rápida. ¿Por qué corticoide inhalado desde asmas leves? Porque se ha visto que mejora en la función pulmonar, evita las exacerbaciones graves y evita muertes por exacerbaciones. Y la vía 2 está acá, ¿no? Que es algo parecido, solo que aquí ya toman en cuenta otros medicamentos, ¿no? Como esto, ¿no? Ya entonces usted aprenderse el tratamiento del asma estable del paso 1 al paso 3, ¿no? Y el paso 4 gente lo maneja neumología o nosotros. Igual en la vía 1 y tanto en la vía 2, ¿no? Aquí entran a tallar otros medicamentos, ¿no? Como el salbutamol, como el... ¿Dónde está? Bueno, puede estar el lado. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, no se olviden. En el asma se recomienda los corticoides inhalados y el formoterol se puede usar como rescate, como dice acá, o condicional. Entonces, les hablaba yo de medicamentos controladores y medicamentos rescatadores. Los medicamentos aliviadores o de rescate, pues se usan solamente para aliviar los síntomas, solamente sintomáticos, ¿no? Es como la gripe. Le doy Panadol para que no tenga malestar, pero no estoy curando nada, ¿no? En cambio, los medicamentos preventivos o llamados controladores no solamente buscan el alivio de los síntomas, sino proteger al pulmón, ¿no? Prevenir los ataques de asma,
Y aquí están los corticoides inhalados. Entonces vamos a hablar un poco de estos medicamentos, ¿no? Los medicamentos de rescate. ¿Cuáles son? Los SABA, ¿no? Tipo salbutamol. Tipo salbutamol. Y también estaría el SAM, ¿no? El SAM, que sería el ipratropo. Entonces, como ustedes saben, el salbutamol, ¿no? El salbutamol, obviamente que alivia rápidamente los síntomas, alivia, ¿no? Porque dilata, ¿no? Alivia la broncoconstricción, tanto en las exacerbaciones agudas como en el asma controlado, ¿no? Y también los, el salbutamol, como dice aquí, deben usarse, según sea necesario, a la dosis y frecuencia mínima necesaria. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los pacientes asmas leves que usaban solamente salbutamol condicional, ¿no? Por mucho tiempo, se ha visto que hacen resistencia y se ha visto que tienen peor pronóstico que aquellos que usan corticoide inhalado. Por eso ya no se recomienda que se use el salbutamol solo y menos por mucho tiempo. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes? Pues que también termine con temblor, ¿no? Temblor de manos, que presenta taquicardia y a veces puede producir esta taquicardia arritmias, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene una arritmia de base, hay que tener cuidado, ¿ya? Y esto, ¿no? El uso de salbutamol por mucho tiempo puede causar tolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque existe tolerancia al salbutamol que se desarrolla rápidamente con el uso regular, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, lo más común es que produzca temblor, taquicardia o arritmias, ¿no? Y en cambio, el, el ipratropio, ¿no? Que también es un broncodilatador de acción corta, también alivia los síntomas, ¿no? También alivia, aunque tiene menos potencia que el salbutamol, ¿ya? Tiene menos potencia que el salbutamol. ¿Dónde usábamos ipratropio? ¿Recuerdan que les dije? En la crisis de asma grave, ¿no? Ahí, en el asma aguda, como dice acá, en el asma aguda. Los efectos más comunes son pues que tenga sequedad de boca con el ipratropio, porque no se olviden que es un anticolinérgico y puede dar sabor a metal o sabor amargo. Y en algunos casos puede producir retención urinaria o asociarse a problemas cardiovasculares. Pero lo más común, boca seca y sabor amargo con el ipratropio. Y el otro medicamento de rescate, ya se menciona aquí, al formoterol, ¿no? A dosis baja. Ya recuerden que el formoterol tiene una acción rápida. Entonces se puede usar como medicamento de rescate. Se puede usar, ¿no? ¿Ya? Incluyendo el asma leve. Incluyendo el asma leve. Ya. Y este medicamento formoterol se puede usar como rescate y como mantenimiento. Ya les dije en el asma, en el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Esos son medicamentos de rescate. Y los medicamentos controladores, los que evitan y no solamente alivian los síntomas, los que evitan las exacerbaciones y mejoran la función pulmonar, pues ni hablar. Los corticoides inhalados. Ya a veces beclometasona, que suele venir de 250, ya a veces budesonida, que suele venir de 200, o fluticasona, que suele venir de 125. Solos o asociados a formoterol o a salmeterol. De estos medicamentos son los que se consideran los medicamentos antiinflamatorios más efectivos para el asma, ¿ya? Los corticoides inhalados son considerados los medicamentos antiinflamatorios más efectivos para el asma. No se olviden que se ha demostrado que en el asma no solamente hay espasmo, broncoconstricción, ¿no? Y para ello se usaba el salbutamol. También se ha demostrado que hay un estado de inflamatorio en el asma. Y por eso es una recomendación que se use los corticoides antiinflamatorios desde fases tempranas o en asmas poco sintomáticas. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de los corticoides inhalados? Pues la candidez orofaringea, porque a veces el paciente se inhala con el corticoide y no se enjuaga la boca. Y ya saben que el corticoide pues, facilita la infección por oportunismo.
puede causar disfonía, ¿ya? Y se puede usar con espaciador. Y se recomienda enjuagar la boca con agua, ¿no? Después de cada inhalación. Ya, o lo otro, eso es algo combinado, ¿no? Combinado, ¿ya? Combinado, los corticoides. Algo que les iba a mencionar también aquí es que los corticoides inhalados en el EPOC, ¿ya? Se recomienda para el grupo D, porque también hay evidencia de que el corticoide inhalado a dosis moderada o alta en el EPOC facilita las neumonías, ¿ya? Lo que no se ha visto en el asma. Como dice aquí, el salmeterol o el formoterol, de preferencia en el asma, no se deben usar solos, sino combinados con corticoide inhalado. A diferencia del EPOC, ¿no? Que sí recomiendan el ABA usarlo de forma en monoterapia. Aquí no, en el asma, si vamos a usar un LABA tipo salmeterol o tipo formoterol, se recomienda usarlo asociado a un corticoide inhalado. Pues y en el EPOC estable, ¿no? Los medicamentos que se usan, ya les dije, el salbutamol, ¿para quién será? Para el EPOC grupo A, ¿no? Que tiene un tiempo de acción de 4 a 6 horas, ¿no? En el EPOC grupo A. ¿En quién usábamos un LAMA o un LABA, ¿no? Por ejemplo, un LABA, tipo formoterol o salmeterol. ¿En qué grupo usábamos? En el grupo B, por ejemplo, o grupo D, ¿no? Grupo B, que son muy sintomáticos, pero pocas exacerbaciones. Y el grupo D, muy sintomático, pero muchas exacerbaciones. ¿En quién podemos usar un SAMA? En el EPOC, ya les dije, en el grupo A, que es poco sintomático y que no tiene exacerbaciones frecuentes. Y el tiotropio en el EPOC, que es un LAMA, acá está un LAMA, se usa en el grupo C, ¿no? Es decir, que es poco sintomático, pero tiene exacerbaciones frecuentes, ¿no? Y como ven acá, hasta 24 horas su efecto se puede usar una vez al día. Una vez al día, ¿ya? Hay otros medicamentos que se pueden usar en el EPOC, sí, ¿no? También los combinados, ¿no? Miren, salbutamol con hipotropio, hay medicamentos que vienen combinados en el EPOC, ¿en qué grupo? En el grupo A, en el grupo A. En el EPOC se puede usar los LABA, ¿no? LABA, ahí está, LABA, con corticoide inhalado. ¿En qué grupo se acuerdan? Con corticoide inhalado en el grupo D, ¿no? En el grupo D, en el grupo D. Ya sea formoterol o salmeterol, con beclometasona, con budesonida, con fluticasona. ¿Ya? Estos estarían indicados en el grupo D. Grupo D. Una cosita que quiero hablar antes de terminar es cómo se usa adecuadamente el inhalador. Porque ustedes van a ver, incluso el personal médico o el personal de enfermería o el personal técnico, cada quien lo hace a su manera. Pero lo que recomienda la guía es de la siguiente manera. Tenemos el inhalador, ¿no? Quitamos la tapa, lo agitamos, lo movemos, ¿no? Lo ubicamos en esta posición, miren, en esta posición, en una L, ¿no? Eh, y debemos hacerlo con el paciente sentado o con el paciente parado, ¿no? De preferencia sentado, no echado, no inclinado, no con cabecera a 30 grados, sino sentado o parado, ¿ya? Entonces el paciente este, coge el inhalador, ¿ya? Y, y expira, bote el aire y se ubica y coloca rápidamente el inhalador en su boca, hasta los dientes, ¿no? Hasta los dientes. Entonces se coloca el inhalador en la boca y, y cuando empiece a inspirar, presiona aquí en la válvula, ¿no? E inspira, ¿no? E inspira. Aguanta la respiración con la inhalación al menos 5 segundos. Otros recomiendan 10 segundos, ¿ya? Y luego expira. Entonces, eso sería un puff. Si le indico 4 puff de salbutamol, tendría que hacer 4 veces lo mismo.
¿ya? 4 veces lo mismo. Entonces, ¿cuánto debe retener la inhalación? De 5 a 10 segundos, ¿ya? De 5 a 10 segundos. Eso es en cuanto al inhalador de forma directa, pero también lo usamos con el espaciador, ¿no? O aerocámara, ¿no? Primero ubicamos la inhalador en la parte de la aerocámara, ¿ya? Este, y colocamos, hacemos que el paciente expire, bote el aire y colocamos el espaciador, ¿ya? Presiona el aerosol o inhalador, ¿no? Colocado y ahora empieza a inspirar. ¿Cuánto debe aguantar la inspiración con el inhalador disparado? 5 segundos. 5 segundos. Y luego bote el aire. Y luego bote el aire. Entonces, esto sería un puff, un disparo. Si le indico 4 disparos de salbutamol, pues tendrá que hacer 4 veces lo mismo. ¿Ya? 4 veces lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta de utilizar el inhalador y la aerocámara. Bien, eso ha sido lo que le quisiera traer en esta mañana. Hay mucho más que hablar del asma, de POC, pero que es muy amplio para tocarlo en un solo tema, porque está el asma estable, está la crisis asmática, está el EPOC estable y está el EPOC exacerbado. ¿Ya? Bien. Si hubiera alguna pregunta, duda o comentario. Chicos, pregunten, a ver. Gracias, Ricardo. Yo tenía algunos puntitos, Ricardo. Hay la idea de los pacientes y también de muchos médicos de la idea de no acostumbrarse a los inhaladores, ¿no? Ajá, Esa es una idea bien generalizada, la del no acostumbrarse y que eso no es bueno. Esa es un poquito la idea. Yo lo he escuchado hasta de médicos. Y está lo bien otro, arraigado. sí, exactamente. ¿Cuál es digamos, qué le puedes decir a los chicos al respecto, ¿no? Claro. Es difícil de sacárselo de la cabeza. Y el otro, yo les he dado la clase anterior en urticaria, les hablé algo de los corticoides y les decía que deben de ser utilizados en dosis adecuadas y por corto tiempo. Quizás este de acá Ajá. sea una excepción, pero sí debe de, el paciente asmático debe de andar con su inhalador tanto de salbutamol como de beclometasona o alguno lo que le prescriba su médico, ¿no? ¿Es así? Claro. Este, claro, lo que sucede es pues que este tema de la cultura nuestra, que está bien arraigada la resistencia al uso de inhaladores, pues no es de ahorita, pues, ¿no? Sino se viene desde el hecho de que la gente pues veía que desde pequeño le diagnosticaban SOVA y le dejaban su inhalador y muchos vieron pues que a veces el SOVA no es necesariamente asma, ¿no? Y entonces la gente empezó a observar que los SOVA de repente solitos mejoraban en el tiempo o eran asmas que no se llegó al diagnóstico completo y sabemos que el asma pues revierte solo aparentemente, ¿no? Muchos de los casos. Entonces la gente creyó que el inhalador estaba de más. Ese es por un lado. Y por otro lado, al revés, ¿no? También la población tiene la idea de que que el paciente se acostumbra al inhalador porque como son a veces asmas que no responden, entonces o lo usan mal, entonces cada vez está siempre usando el inhalador de forma frecuente, ¿no? Y la gente creía, uy, se descompensó porque ya se acostumbró al inhalador. Y cuando en realidad era que un asma estaba no bien tratado o era una crisis de asma que requería pues el inhalador. Entonces la gente creía que como ya se acostumbró al inhalador, ya el paciente no va a dejarlo y no va a mejorar por sí solo, ¿no? Entonces, y de ahí viene otro tema, ¿no? Y viene otro tema, que en el asma, ¿no? No solamente hay broncoconstricción, y ya se hizo un estudio de más de 12 años en el cual se vio, pues, ¿no? Que los pacientes que usaban solamente salbutamol tenían peor evolución que aquellos que se usaban corticoide inhalado, ¿no? Entonces, de repente, si esto se hubiera hecho desde el inicio, pues, ¿cuántas exacerbaciones hubiéramos evitado, ¿no?
y la gente hubiera tenido mejor acepción, mejor concepto de los inhaladores que sí previenen las recurrencias, ¿no? Que sí previenen las recurrencias. Entonces, ahora reinculcar a los pacientes y decirles que este inhalador tipo corticoide inhalado es lo que está indicado es difícil. Y además la gente tiene la idea que cuando escucha la palabra corticoide se asusta. No importa si le dicen ampolla, en pastilla o en inhalador, se asusta, ¿no? Porque dice, uy, mi niño le va a afectar los huesos, no va a crecer, le va a facilitar las infecciones. Pero ya se ha visto que el riesgo-beneficio en el asma está a favor del beneficio en cuanto a los inhaladores tipo corticoides, ¿no? Corticoides inhalatorios. Entonces, lo que le debemos decir al paciente es decirle pues que los corticoides inhalados no solamente es para que el pulmón no se haga crisis, sino que es para evitar que se dañe su pulmón y al final termine usando inhaladores de por vida, ¿no? O muy seguidos. Si de repente entráramos así diciendo puntos favorables a los corticoides inhalados basado en estudios, no en nuestro conocimiento nomás, entonces la gente de repente empieza a cambiar la idea y tener menos resistencia al uso de los corticoides inhalados o a los inhaladores en general. Y bueno, en la clase pasada que hablamos sobre anafilaxia, reacciones anafilácticas, etcétera, etcétera, les enseñé el uso de la adrenalina en casos de suma urgencia, ¿no? Claro. En cómo se llama en muy pocas guías de tratamiento de broncoespasmo severo, está indicado el uso de adrenalina. He encontrado yo una bibliografía española, que es una de las pocas que, y bueno, eso Ajá. también te lo digo por experiencia, ya con mi edad, ya 60 y tantos, imagínate la cantidad de pacientes y guardias que he hecho en emergencia. Ha habido ocasiones, sobre todo antes, ¿no? En donde uno veía un paciente con un broncoespasmo y el paciente morado, y en cual la Ujú. aplicación de adrenalina ha sido realmente salvadora, ¿no? ¿Cuál es el estado actual del uso de adrenalina en las emergencias? Recordemos también de que antes se utilizaba derivados de las antinas en forma endovenosa, ¿no? Ya también eso no se Ajá. usa, ¿no? Ya no se usa, sí. Sí, bueno, en lo cuanto a claro, la Sociedad Española tiene su propia guía del manejo del asma, ¿no? Lo que se llama el GEMA o GEMA. Mm, Y ahorita el GEMA está ya en la versión 5.1, que es la versión del 2021. Varía algunos puntos respecto al manejo con la guía GINA, sí, ¿no? Pero la mayoría de puntos se, se confirman, ¿no? Son similares, ¿no? Y menciona pues de la adrenalina, ¿no? Que se puede usar nebulizada, ¿no? Nebulizada, ¿no? O incluso en vía subcutánea o intramuscular. Entonces, la adrenalina se ha usado pues no solamente en crisis de asma refractarias o severas, también se usa en otros cuadros, ¿no? Como por ejemplo las traqueobronquitis moderadas o severas, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis que no responde, ¿no? Ya le hemos puesto, le ponemos pues de repente salbutamol o fenoterol, ya le hemos puesto corticoide endovenoso, le hemos puesto de repente ipratropio, le hemos puesto de repente sulfato de magnesio. Entonces, como se dice, pues lo importante es salvar la vida del paciente y ahí tenemos que usar pues la adrenalina, ¿no? sí, bien, Y eso se sigue es. usando, sí, sí se puede usar. Sí, Y sobre lo todo del, cuando están en las emergencias, ¿no? Sí, en las emergencias, sobre todo, donde ahí se ve donde ahí se ve pues que las papas queman, pues doctor, usted ha visto que a veces hacemos cosas a veces a, a criterio del médico, ¿no? Porque sucede en muchos pacientes, incluso con el hecho de simple usar el salbutamol, porque hay muchos pacientes que son fibriladores, ¿no? Sí, Que tienen arritmias y vienen con un broncoespasmo por su alma severa, entonces, como uno dice, se a la juega, ¿no? sí. Prefiero sacarlo del broncoespasmo y luego manejar la arritmia, dejar que la arritmia y el broncoespasmo lo vaya a matar, pues, ¿no? Sí, de repente no hay la idea de que esto no mata y sí, yo he visto pacientes morirse Sí, por falta de tratamiento.
Hay una cantante asiática que ya hace muchos años falleció, Teresa Teng, China, hablaba Mm, 10 idiomas, cantaba muy bonito y se murió de una situación así, ¿no? Entonces, es algo, chicos, que cuando estén ustedes en emergencia, sepan el esquema del tratamiento. Hay dos cosas que deben de sacar de provecho de esta clase. Uno, cuál es el manejo en el primer nivel de atención, que cómo deben de manejar y si no responde, etcétera, van a pasarlo ustedes a un hospital a que lo vea el especialista, ¿no? Si no encuentra un neumólogo, el internista lo puede manejar, por supuesto, está de más decirlo. Pero el otro extremo también, en el paciente ese grave con un cuadro de broncoespasmo severo, en el cual ustedes ven de que no puede tomar aire, entonces esa situación son las dos que deben de aprender a manejar. Además, yo supongo que dentro de todos los que están escuchando la clase debe de haber asmáticos, no creo que no haya, ¿no? Por supuesto. Y entonces, aprovechar para hacer las preguntas. Este, y lo otro que también yo estoy escuchando es de que un buen número de médicos confunden lo que es el EPOC con el asma y no tienen conciencia de que en el EPOC estamos ante una entidad, entre comillas, irreversible, ¿no? ajá, Es decir, esa es la situación y es progresiva, ¿no? Y el papel que usa hace algunos años la esposa de Alan García Pérez, ya después de haberse divorciado, etcétera, todavía creo que estuve en una ONG en el cual promovía las cocinas mejoradas, porque había que dejar de lado la cocina al cocinar a, a leña, ¿no? ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de POT en nuestro medio. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno vaya, acá en Chiclayo comemos rico con leña, pero eso es causa también de alto índice de POC en nuestro medio. Más que los trabajadores de las minas y el asbesto que ya no se usa, ¿no? ujú, claro, o al cigarro incluso. Sí, Claro, ahí pues claro, lo que sucede, doctor, es que muchos pacientes diagnosticados de asma o de POC son de asmas por diagnóstico clínico, ¿no? Pocos pacientes, cuando uno les pregunta, tienen una espirometría diagnóstica, ¿no? Entonces, se ha diagnosticado a veces por síntomas o por una placa de tórax que tiene el patrón de retención de aérea y con eso se ha hecho el diagnóstico de asma o EPOC. Poquitos pacientes tienen el diagnóstico confirmado con espirometría, ¿no? Que debería ser lo ideal, en el cual se vea, pues, que si responde a la broncodilatación, pues más tiene patrón de asma, y si no responde a la broncodilatación, más corresponde poco, ¿no? Y viendo la edad también, pues, ¿no? Un asma a los 60 años va a ser difícil, pues, ¿no? Que esté debutando. claro. Y a la inversa, ¿no? Un EPOC a los 10 años, pues, que puede existir, pero es rarísimo, pues, ¿no? El asma es más de gente joven y el EPOC es más de gente adulta, ¿no? Sí. Y yo creo que sobre todo ellos que van a trabajar en el primer nivel de atención, si ante una sospecha de asma deben primero de compensarlo y después de procurar tener una consulta con un nivel más alto para confirmar el diagnóstico, porque es importante que el paciente sepa realmente si es que es o no es asmático, ¿no? Y una vez que ya tenga Ujú. el diagnóstico de un especialista después de un seguimiento y que sí es un asma, concientizarlo de que debe de seguir su tratamiento, debe de andar con su inhalador, debe de andar con su corticoide, ¿no? Yo creo que esa es la única forma de evitar más adelante un paciente mal controlado y con mala evolución, ¿no? Claro. Claro, yo he tocado este tema más desde parte de vista de las indicaciones del uso en los senadores, pero si uno lee las guías de la esta o la otra española, hay una serie de recomendaciones, una serie de puntos que evaluar al momento de iniciar el tratamiento, ¿no? Como se dice, primero confirmar el diagnóstico, ver que el paciente sea concientizado que va a adherirse al tratamiento, ver el tema de los factores de riesgo para que no responda al tratamiento, ver el tema de las comorbilidades, una serie de puntos que, bueno, no he tocado aquí por el tema del tiempo, ¿no? Pero les recomiendo lean esta guía, Gina y el Gol, que está fácil de entender, ya está en versión española desde el año pasado y la otra desde este año,
y que son guías, como su nombre dice, de bolsillo, ¿no? Para, para médicos, tanto especialistas como no especialistas, ¿no? Sí, bien, bueno, te voy a pedir de que, bueno, elabores algunas preguntas para el examen de esta clase, Ya, eh, unas 8 preguntas, y la próxima semana también tenemos una reunión con el doctor Ging que va a hablarnos sobre COVID. Creo de que es importante que estemos actualizados, ¿no? Porque no le vaya a pasar lo que le pasa a un primer ministro que lo sacan por recetar agua racimada, ¿no? ah, sí, Entonces, claro, ¿no? Entonces, creo que es importante. Menos mal que está bajando los casos de COVID, aunque los que llegan al hospital todavía existen casos aislados de que llegan con COVID grave, ¿no? ujú, sí, La muerte, las muertes han disminuido ostentosamente, pero no es que no haya muertes, sí, hay un promedio de 10 a 15 muertes a nivel nacional diarios, ¿no? sí, es Aún, cierto. entonces, ¿y qué papel juega esta cuarta dosis que se está ya empezando a colocar, ¿no? Creo, chicos, pregunten, ¿no tienen ninguna pregunta sobre asma? A ver, bueno, yo había hecho una serie de diapositivas, pero le he tenido que darle una Recortar, reorientación para ya. hacerlo un poco más Sí, a la parte donde se ve que terapéutica. terapéutica, ¿no? Porque yo tengo entendido que ya ustedes, los chicos, han llevado pues neumología, ¿no? Medicina 2, medicina 1 y han visto el tema del manejo un poco más desde el punto de vista médico integral, ¿no? ¿No? Entonces aquí Y he querido tocar los puntos más importantes y sobre todo en cuanto a las indicaciones de los inhaladores. claro, lo que pasa, Ricardo, es que, bueno, ellos ya llevan los cursos de neumología, medicina, etcétera, pero se necesita de parte del alumno que integre todos los conocimientos, ¿no? Son tópicos aislados, lo ven ellos como tópicos aislados, y entonces falta esa integración. Por eso a veces cuando me preguntan siempre, doctor, ¿y nos va a preguntar dosis? Bueno, le digo es que el curso de terapéutica es eso, ¿no? Es no importa, cuando están frente al paciente, no importan todos sus conocimientos teóricos en relación al asma. Lo único que interesa es si es que saben o no saben prescribir el tratamiento, ¿no? No estoy Ujú. diciendo que no tenga importancia los conocimientos, ¿ah? Pero sí estoy diciendo de que en el curso de terapéutica es importante de que sepan cómo tratar, ¿no? Entonces, espero de que hayan tomado nota de tal manera de que yo le voy a pedir al doctor Ging que dé preguntas básicamente sobre tratamiento, cómo se usa, incluyendo inclusive, ¿no? Cómo se debe utilizar un inhalador, ¿no? ¿Por qué razón la cámara, ¿no? En niños es mejor, porque el niño no puede sincronizar muy bien el puff Ujú. directo, ¿no? Entonces es Incluso en mejor adultos, utilizar la cámara, ¿no? Sí. incluso en adultos es difícil. Los adultos mayores, o sea, decirles, a ver, ya, pongan la inhaladora en la boca, respire, o sea, que a veces ni no obedecen, están con sordera, no entienden lo que uno le quiere decir, ¿no? Sí, pues. Bueno, ok, chicos, pregunten, ¿no hay preguntas? Si no hay preguntas, ¿ya? ¿Nadie? Voy a terminar un poquito la grabación, creo que ya voy a terminar la Ya grabación. solito se detiene, sí. Ah, ya.